Y dice así la palabra de nuestro Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Le invito a inclinar su rostro. Eterno y amantísimo Dios, te hemos exaltado, te hemos adorado. Y ahora, Dios, disponemos este tiempo para que tú hables a tu iglesia, ministres a tu pueblo congregado, que tu palabra pueda, Señor, en cada corazón, Padre Celestial, hablar, que tu Espíritu Santo, el que redarguya, mi vida la pongo en tus manos como un instrumento. Dame de tu gracia para predicar tu palabra y no violentarla. Señor, sé que soy un hombre falible y pudiera equivocarme, Señor. Me encomiendo a ti y me pongo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar si es tan amable. Apostasía, advertencia a la iglesia. Quiero comenzar con una pregunta para cada uno de ustedes. Voy a pedirles que estemos muy atentos, no se me distraigan porque es un tema vital para la vida espiritual de la iglesia. La pregunta es, ¿la salvación se pierde? Anótela, porque la vamos a contestar con la ayuda de Dios. Los cristianos, escuche esta siguiente pregunta, los cristianos, los nacidos de nuevo, los que han sido lavados sus pecados en la sangre de Cristo, ¿pueden perder la salvación? Son preguntas que con la ayuda de Dios vamos a contestar a la luz de la palabra. Yo le pido que tome su Biblia, la vaya siguiendo porque son preguntas importantes. Déjeme definirle qué significa la palabra apostasía. Apostasía es una palabra que significa el abandono y el rechazo deliberado de la fe en Jesús. Una vez más, apostasía es el abandono y el rechazo deliberado de la fe en Jesús. También apostasía significa desertar de Jesús, alejarse, separarse, desunirse de manera deliberada y consciente de Jesús y de su palabra. Voy a repetir una vez más esa última parte. Apostasía es desertar de Jesús, alejarse, separarse, desunirse de manera deliberada y consciente de Jesús y de su palabra. Eso es apostasía. Ahora, otra pregunta que viene dentro del tema. ¿La apostasía es algo que le ocurre a los cristianos o a los de allá afuera? Porque podemos entonces ilustrarlo. ¿Quién se divorcia? Los que están ¿qué? Alguien que no se ha casado no se puede divorciar. Entonces alguien que no es cristiano no puede apostatar. Entonces ¿quién apostatan? ¿Entendió eso o no lo entendió? Es decir, la apostasía no ocurre allá afuera. La apostasía ocurre dentro de la iglesia. Ahora, dentro de la iglesia, aquí donde estamos, hay personas, ustedes, yo no sé, que son cristianos y otros que no son cristianos. Eso yo no lo sé. ¿Quién lo sabe? Dios. Yo lo veo a usted aquí sentado y sé que tiene deseos de que Dios le hable y que Dios le ministre. Pero los que son cristianos, de los que estamos aquí, son los únicos que pueden apostatar. El que no es cristiano, pues no puede separarse de Jesús si nunca ha estado unido a Él. El que no es cristiano no puede abandonar la fe de Jesús si nunca ha estado cerca de Jesús. ¿Sí entiende eso? Alguien que no es cristiano no puede rechazar y no puede desertar y desunirse de algo que nunca ha estado unido. Entonces, en términos cristianos, la apostasía es algo que le pasa a los cristianos. Y yo le pregunto a usted, ¿cuántos somos cristianos? Nos costó, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque ninguno, sin excepción, me incluyo, está exento de apostatar. Todos estamos ahí. No existe apostasía donde no hay fe en Jesús y donde no hay confianza en su palabra. No puede haber apostasía si nunca antes se tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Es importante entender que la salvación, esto es muy importante, a la primera pregunta que hicimos, la salvación no se puede perder. Juan 10, 27 y 28.
Esto es muy importante. La salvación no se puede perder, porque es algo que Dios nos da a nosotros. Esto es un tema importante. Los que no son cristianos, también para ustedes es importante. Dice Juan 10:27, ¿ya lo tiene? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué dice? Y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Dice aquí Jesús que a las ovejas, ¿qué les da? Es algo que ya se dio y que no se puede quitar. Y no perecerán jamás. Y escuche esta frase contundente de la última parte del versículo 28. Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Entendió eso? Nadie puede arrebatarle a Dios de su mano, por decirlo así, lo que Él ya tiene. Y eso es su vida y esa es la mía. Bueno, pastor, bueno, si entonces la salvación no se pierde, ¿qué sucede entonces con la apostasía? Y es lo siguiente. La salvación no se pierde, pero sí puede ser abandonada por el cristiano. ¿Escuchó eso? ¿Cómo entonces se pierde la salvación? Cuando un cristiano de manera deliberada y consciente abandona las cosas de Dios. Ahí se perdió. En ese momento, aquel que estuvo en las filas, aquel que le entregó su vida a Cristo, de manera deliberada dice: rechazo y no quiero saber más de Dios. Ahora, no lo dice con las palabras, pero sí lo dice con sus acciones. Ahí mismo en Juan 15:6, entonces la salvación no se pierde porque nadie puede quitarle a Dios lo que es de Él, pero el cristiano sí puede de manera deliberada decir: yo no quiero saber nada más de eso y dejo lo que un día abracé. Dice Juan 15:6, el que en mí no permanece, ahora viene aquí el juicio, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Lo que habla Juan 15:6 es de que aquellas personas que deciden de manera voluntaria, deliberada y consciente regresar a en donde estaban, ellos van a enfrentar a Dios. Como cristianos debemos de entender y comprender que la salvación no se pierde, pero sí puede abandonarla de manera voluntaria y deliberada, y esto es lo que se llama en la Biblia apostasía. Ya les dije hace un momento, no se puede divorciar a alguien que no está casado, y no se puede apostatar si antes no fue cristiano. En la historia, déjeme darle una introducción porque todavía no hemos abordado el pasaje. Quiero compartir con ustedes una historia del siglo XIII. En el tiempo del primer siglo, en la iglesia, los primeros cristianos vivieron como ningún otro tiempo persecución. Vivieron una situación muy difícil por causa de la fe en Jesús. Hemos leído libros, hay películas donde habla de los cristianos que fueron echados en el circo romano, que tuvieron que dar su vida. Vemos o leemos historias donde los niños fueron aventados al circo romano de igual manera por causa de Cristo. Dice esta historia del siglo XIII. Esta historia aparece en el libro que se llama Quo Vadis Domine. Es un libro en latín. Una vez más, el título es Quo Vadis Domine. Es una película o un libro que trata acerca de la vida del apóstol Pedro. Dice la historia, está en la historia registrado, que en la persecución que tuvo o que hizo Nerón, el emperador romano, que fue una de las persecuciones más encarnizadas y sangrientas en contra de los cristianos, el apóstol Pedro estaba en Roma cuando fue esta persecución por parte de Nerón. Y dice esta historia de este libro que cuando el apóstol Pedro se enteró, lo sorprendió estando en Roma. Él se entera que la persecución viene para con los cristianos, que Nerón los está mandando al circo romano, y en ese momento Pedro sale de Roma y comienza a caminar en salida de Roma en la famosa Vía Apia, la avenida principal de Roma.
Y cuando Pablo va saliendo, después de que escucha la persecución, él va caminando y quiere huir de Roma. Dice esta historia en este libro, que cuando va a lo lejos ve una imagen, que cuando se acerca a esa figura, lo encuentra y lo intercepta y le pregunta o le dice esa figura a Pedro estas palabras: Quo vadis, Domine, que significa ¿a dónde va, Señor? Eso fue lo que le preguntó Pedro. Y dice que esa figura no era más que el mismo Señor Jesucristo. Y le preguntó a Pedro: ¿a dónde vas, Pedro? Y Pedro le contestó, según este documento: están persiguiendo en Roma y los están matando. Y Jesús le dice a él: ¿sabes de que voy a ser crucificado otra vez más en Roma, Pedro? ¿Sabes de que voy a ser crucificado una vez más en Roma, Pedro? Pero ahora seré en ti. Y cuando Pedro recibió ese mensaje, se regresó a Roma y él fue martirizado. Solo recordemos que la muerte de Pedro fue crucificado, pero de cabeza. En Hechos capítulo 1, versículo 8, un texto donde Jesús, son palabras de Cristo, quizás aparecen en su Biblia con ese color. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué dice? Testigos. La palabra testigo para usted y para mí, aquí en nuestro contexto que estamos occidental, ¿qué significa la palabra testigo? Significa una persona que presenció una acción o un acto, ¿cierto? Es lo que usted y yo entendemos. Un testigo es alguien que presenció, que vio algo y que da cuentas de lo que vio. Pero en la Biblia la palabra testigo, martureo, significa mártir. Entonces la Biblia dice: y me seréis mártires en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe que el 99% de los cristianos del primer siglo fueron martirizados, asesinados por causa de Jesús, por la fidelidad de Cristo? Cuando Jesús les dice aquí: me seréis testigos, me seréis mártires, pagarán un precio por seguirme a mí. Haciendo una revisión del Nuevo Testamento, hermanos, que por cierto, ¿cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿No? Pregunta de examen. 27. En todos los libros, incluyendo evangelios, libros y cartas, en cada uno de los libros, escuche esto, en cada uno de los libros, haciendo una revisión exhausta, existe más de un texto donde hay una advertencia en contra de la apostasía. En cada libro. Y otros los vamos a ver todos. Yo voy a mencionar solamente uno, hay más, pero desde Mateo hasta Apocalipsis, con excepción de Filemón. Filemón es la única epístola donde no hay ninguna advertencia. Fuera de Filemón hay más de un versículo donde la palabra de Dios advierte a los cristianos en contra de la apostasía. Y comenzamos con el primero, Mateo 7:21. Espero que nos alcance el tiempo y les pido paciencia. Vamos a ver un versículo, cómo la Biblia advierte. Ahora, una vez más, hago la pregunta para que todos estemos ubicados. ¿Quién apostata, hermanos? Los cristianos. El que no es cristiano, pues, ¿de qué se va a separar, verdad? Entonces, si usted es cristiano, si usted es cristiana, es una palabra directa para usted y para mí. Y los que eventualmente se convertirán a Cristo, también va a ayudarles esto. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor. Y aquí, lógico, ¿no? ¿Quién le dice Señor a Jesús? Solamente un cristiano. El que no es cristiano no le puede decir Señor a Jesús. Solamente los que le hemos entregado nuestra vida a Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, en este pasaje en particular, y es aquí donde yo siempre he alertado a la iglesia
y a los hermanos que aquí Dios les permite exponer la palabra en cualquier área. El consejo como pastor, hermanos, siempre prediquen expositivamente. Pueden predicar de diferentes maneras, pero la palabra siempre será expositivamente. ¿Qué significa, pastor, la palabra expositivamente? Se toma un texto y de ese texto hay que sustentarlo con versículos bíblicos. ¿Usted ha visto cómo se pone una lona? Se levanta primero un poste, ¿en dónde? En medio, y luego hacia los lados para sujetar. El contexto que tiene aquí son el capítulo 5, 6 y 7. Todo lo que usted encuentra ahí es la voluntad que está hablando aquí el texto 27. Todo. Y podemos mencionar ejemplos. No veas la paja de tu hermano, sino ve la viga. Está en el capítulo 6. De la manera como tú quieres que te traten, trata a los demás. Está en los pasajes anteriores. A eso se refiere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Capítulo 6 y capítulo 7. La palabra aquí, la advertencia es: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de Dios. Ahora, cuando una persona apostata, hermanos, ¿sabe qué? No le interesa la voluntad de Dios. Hace lo que él quiere. Dios, para alguien que es apóstata, la palabra de Dios no tiene relevancia. La escucha, le entra por aquí, le sale por acá, pero no le interesa hacer la voluntad de Dios al apóstata. Comienza a separarse de la palabra de Dios. Marcos capítulo 4 versículo 16. Le dije solamente un texto por libro, porque es muchísimo y no nos alcanzaría el tiempo. Marcos 4, 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Aquí habla de la parábola del sembrador, donde la palabra es sembrada en diferentes tierras. Pero el problema no es la semilla, el problema es la tierra donde cae la palabra o la semilla. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los cuales han oído la palabra. ¿Qué escucharon? La palabra. Y al momento, ¿cómo la recibieron? Hay cristianos que cuando recibieron la palabra de Jesús, con gozo, bendito sea Dios, le encontré sentido a mi vida, y se gozan. Escucharon la palabra y cuando la recibieron se gozaron en el Señor. Pero, ahí viene el pero, no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. ¿Qué significa, pastor? ¿Existe cristianos de corta duración? Según la Biblia, sí. Porque llega el momento que se les acabó el ánimo, el gozo, y comienzan a separarse de las cosas de Jesús. Porque cuando viene, ¿qué viene? La tribulación o la persecución por causa de la palabra. Hay mucha gente, muchos cristianos que han abandonado los círculos de la fe cristiana porque tuvieron un problema. Tuvieron una lucha, y eso fue una razón para regresarse. Ya no quieren saber de Dios, ya no quieren abrazar la fe de Cristo, y de manera deliberada y consciente dicen esto: no quiero saber nada de Dios. Ellos de manera voluntaria dicen: doy un paso al costado. Cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego, ¿qué, hermanos? Tropieza. Y luego los ve usted allá afuera. Las palabras tribulaciones, hermanos, y persecución en tiempo de Jesús representan sufrimientos espantosos. Usted y yo ya no lo vivimos así, pero en su tiempo eso significaba luchas, dificultades. Tenían que dar su vida. A veces la madre veía como el padre de sus hijos era martirizado enfrente de ellos, y ellos entregaban su vida sacrificándola al Señor. Vamos al siguiente libro, que es ¿cuál? Lucas, ¿sí? Lucas 9:26. No solamente hay un texto, hay muchísimos, pero por tiempos solamente uno por cada libro. Lucas 9:26. Porque, ¿está conmigo, iglesia? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras,
Ahí hacemos un alto. Pregunta, ¿a quién le está hablando? A los cristianos. No puede hablarle a uno que no es creyente. Es imposible que Jesús le diga eso, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Alguien que no cree en Jesús y se avergüenza. Ahora, ¿de qué manera podemos avergonzarnos de Jesús? Hay muchos ejemplos. Uno de ellos, está en el trabajo, que viene a un templo y el compañero de trabajo le dice: oye, vente para acá, vamos a una fiesta. Y le preguntan: ¿y eres cristiano? No, yo no. Voy al templo, pero nada que ver. ¿Hay gente así? Tristemente sí. Hay otro que con su manera de vivir avergüenzan a Jesús. Y hay más ejemplos. La palabra es contundente. Si alguien se avergüenza de Jesús y de sus palabras, ¿qué dice Jesús? Yo me voy a avergonzar de él. Ahora, ¿esto qué es? Es una advertencia para nosotros, seria. Para complementar el texto de Lucas 9:26, vamos a Lucas 12, 8 y 9. Esto es importantísimo y vital en la vida cristiana, hermanos. Dice Lucas 12:8: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Eso está claro. Mas el que me negare delante de los hombres, ¿qué dice? No se ocupa aquí interpretar el texto, hermanos. Eso está claro y directo. Es una palabra contundente, y la palabra dice que el que lo negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Porque esto es algo que Dios quiere con su iglesia, que seamos hombres y mujeres que caminemos. Esta palabra no es a nosotros para juzgarnos, sino para animarnos a seguir en el camino del Señor y tener cuidado cuando llegara eso. Juan capítulo 15, versículo 6. Juan capítulo 15, versículo 6. El que en mí no permanece, dice Jesús, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Ha visto a alguien que ha apostatado, hermanos? ¿Sabe qué le pasa espiritualmente? Se seca. Se seca. Ya no hay nada de Dios en su vida. Jesús dice: el que en mí no permanece. Si alguien no permanece en Jesús, tendrá una consecuencia. Pasará el tiempo y comenzarás a marchitarte por dentro, a secarte. No habrá vida de Dios en ti. Y luego vendrá el juicio, según el texto de Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Viene el juicio. Comienza a secarse la vida de aquella persona que ha comenzado a regresar, a retroceder en las cosas de Jesús. Hechos capítulo 14, versículo 22. Esto es algo importante en el tiempo presente que nos toca vivir como iglesia a nosotros. Dice Hechos 14, 22. Aquí el contexto, cuando se escribe esto, son las persecuciones que estaba viviendo el apóstol Pablo y todos aquellos cristianos del primer siglo, confirmando los ánimos. Yo le hago una pregunta a usted: ¿en algún momento se ha desanimado? ¿Sabe que una persona cuando se desanima hace muchas cosas y dice muchas cosas que luego se arrepiente? Una persona cuando se desanima, hermanos, por ejemplo en el caso del esposo, cuando está en el hogar y viene a su vida un desánimo, se frustra, se enoja y de repente dice cosas como: no sé por qué me casé contigo, al hijo lo maldice, todo me sale mal, porque está ¿qué? Desanimado. El hijo, cuando se llega a desanimar, hay jóvenes que piensan hasta en el suicidio por desánimo. No se diga un cristiano desanimado.
dice cosas que no tienen sentido. Bueno, la palabra dice que Pablo andaba confirmando los ánimos, animándolos. Échenle ganas, vamos adelante, cristianos. De los discípulos, exhortándoles, ¿a qué, hermanos? Y eso es lo que Dios esta mañana nos dice a nosotros. Nos exhorta a que permanezcamos en la fe, a no abandonar, a no separarnos de aquello que hemos recibido, que es hermoso en Cristo Jesús. Y además les dice, y diciéndoles, es necesario que a través de ¿cuántas? De muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La palabra de Dios animando, fortaleciendo y exhortando y diciéndole a los discípulos, que son los cristianos, es necesario que pasemos problemas. Ahí van a estar. Si tienes problemas, no tires la toalla, sigue adelante. Si ya no sientes, ánimo, dice esta mañana Dios, siga adelante en las cosas de Dios. Pero no abandones a Jesús, porque si lo haces, te enfrentarás en el juicio con el Señor. Romanos capítulo 11, versículo 21. Romanos capítulo 11, versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿quiénes son? Israel. ¿Usted cree que Dios juzgó a Israel muchas veces? Claro, fueron en cautiverio a Babilonia. Bueno, este pasaje es escrito a los cristianos romanos. Para ellos es, en su contexto primario. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales a los israelitas, ¿qué le dice a los cristianos romanos? A ti tampoco te perdonará. Si Dios fue severo con su pueblo, también con usted lo será, iglesia cristiana. También contigo será Dios directo. Lo que está hablando aquí, hermanos, es de que si no le perdonó a Israel sus faltas, el Todopoderoso tampoco lo haría con los romanos, cristianos romanos. Versículo 22. Mirad, ese verbo mira es una advertencia, es una palabra que tiene una implicación profunda. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. Es decir, hay un equilibrio en Dios, ¿cierto? Por un lado Dios es amor, pero también es Dios justo. ¿Sí entendió eso? Lo que la palabra dice, fíjense que si Dios es amor y tiene misericordia, también será juicio contigo, también será justo, conforme a tus obras te juzgará. Y la severidad de Dios, ahí voy a detenerme un momentito y quiero solamente leerle dos textos a los que anotas. Hebreos 12:28, que dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué es Dios? También Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por un lado Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y lo que Pablo dice en Romanos 11:22, mira pues la bondad, por un lado la bondad y por otro lado la severidad de Dios. Dios no puede ser burlado. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces, ¿en qué, hermanos? Ahí habla acerca del evangelio. El llamado y la advertencia es, permanezcan en las cosas de Dios. Pues de otra manera tú también serás, ¿qué dice? Cortado. Ese es juicio. La siguiente cita, ¿en qué epístola va? Estamos en Romanos. ¿Y luego qué sigue? Primero a los Corintios 15:1. Además, os declaro, hermanos, una vez más, ratifica. Y yo le decía a usted que pusiera atención, porque el mensaje es para los cristianos. Hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Habla de un cristiano.
recibió el Evangelio y luego, después de que lo recibió, perseveró. Versículo 2. Por el cual asimismo retenéis, ¿qué? ¿Qué hay que retener, hermanos? La palabra. Es decir, no solamente aprendamos el texto, no solamente leamos la Biblia, hay que retenerla. ¿Y cómo se retiene la palabra, pastor? Viviéndola, obedeciéndola. Así retenemos la palabra. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué somos? Si no creísteis. Eso que acaba de leer usted, lo que quiere decir que existe la posibilidad que una persona abrace la fe de Jesús y luego la pueda soltar. Dice el texto: si retenéis la palabra que os he predicado, es decir, ese sí es condicional. Si la vives, si la obedeces, sois salvos. Y si no, creísteis en vano. Si entonces tú dejas de abrazarla, el tiempo que estuviste aquí en el templo no tuvo sentido, porque al final te fuiste al mundo. Segunda a los Corintios 13:5. Dice este texto, segunda a los Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos. Habla de un autoexamen. Yo le decía al inicio, yo no lo conozco a usted, hermano. Yo lo veo que viene al templo, se congrega, nos saludamos y compartimos cosas en algún momento de nuestra vida cristiana. Pero usted sí sabe, usted qué hace y qué deja de hacer. El examinarse habla de una autocrítica, de ser sinceros, de asincerarse uno mismo. ¿A quién le gusta que le engañe? A nadie. Bueno, si a usted no le gusta que le engañe, sea autocrítico, autocrítica. Sea sincero con usted, porque Dios lo conoce o Dios la conoce. Examinaos a vosotros mismos si estáis ¿en dónde? En la fe. Ahí la palabra fe significa si estás en las verdades del Evangelio. Examínate. Ahora, ¿cómo saber si yo estoy en la verdad del Evangelio? Si yo vivo la palabra. Si lo que Dios me habla, lo recibo con mucha humildad y digo, Dios me está hablando. El consejo, la advertencia es: examinaos a vosotros mismos si estáis en las verdades del Evangelio, probaos a vosotros mismos. ¿Cómo se hace una prueba? Exponiéndose a una circunstancia. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Pregunta. Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis, ¿qué dice? Esto es importante, hermanos. Dios quiere que nos hagamos un examen. Yo le decía al inicio, esto es vital, porque según la Biblia existe la posibilidad que una persona, hombre o mujer, que estuvo en las filas del Evangelio, le entregó su vida a Cristo, corre el peligro de separarse de Jesús. Ahora, mientras yo leía esto, ¿sabe que revisar la palabra libro por libro y encontrar esto lleva tiempo? Si yo reviso los 26 libros que estamos ahorita revisando, ¿qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros, hermanos? Que esto es serio, porque si no, no estuviera tantas veces repetida en cada uno de los libros, epístolas. Esto es serio. En cada libro hay un mensaje para tener cuidado. Vamos a ir a la siguiente y vamos a dejarlo ahí porque ya avanzó el tiempo. Gálatas capítulo 4, versículo 11. Y si Dios quiere, concluimos este tema la siguiente semana. Gálatas 4, 11. Me temo, dice Pablo a los Gálatas, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y sabe que esta expresión de Pablo, yo con ella me identifico mucho. En el tiempo como pastor, uno siempre se prepara y hace un esfuerzo para predicarles a ustedes. Es un trabajo que no tiene un valor en esta tierra porque es un tiempo invertido para que el pastor se pare en este lugar y comience a predicarles a ustedes las cosas de Dios. Y después de predicar, que alguien diga, ya me voy.
¿Qué harían los que son maestros, que tienen un alumno por 10 años en la escuela y que el último año diga, ¿sabe qué? No me voy a graduar. Dejo la escuela, me voy. ¿Cómo siente el maestro? Frustrado. Bueno, Pablo lo dice, me temo que en vano haya trabajado, porque no lo aprovecharon. Pero eso sí, serán responsables ustedes. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo? El capítulo 5, versículo 4 de Gálatas lo contesta. ¿A qué se refiere que Pablo trabajó y le dice a los Gálatas, me temo que trabajé en vano, Gálatas? ¿Por qué? Porque se fueron. Dice Gálatas 5, 4. De Cristo. ¿De Cristo qué? Ahora, deténgase ahí y razone lo siguiente. ¿Quién dejó a quién? Según lo que acaba de leer. Eso que le quede claro, ¿Quién dejó a quién? ¿Los Gálatas? A Cristo. Dice el texto, de Cristo ¿qué? Os desligasteis. Eso se llama apostasía. No es que Cristo dijo, no, ustedes no, sino que los Gálatas dijeron, ¿saben qué? Ay, nos vemos. No quiero saber más nada de Dios. Esto es importante y fuerte, hermanos. Yo le pido a Dios que usted lo atesore en su corazón y que usted sea con Dios sincero. Porque a partir de aquí no hay excusa. Ya Dios a todos nos advirtió. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Me ayuda a leer esta última parte, hermanos? ¿De la gracia qué? Pregunta. ¿Podrá un cristiano caer de la gracia? Según el texto que acaba de leer usted y yo. Sí. Según Pablo, el cristiano puede desligarse de Jesús y puede ir detrás de una filosofía, puede ir detrás de una doctrina, puede detrás ir de gente. No es que se perdió la salvación, no. De manera deliberada, consciente y a propósito dijiste, me voy. ¿Cuánta gente de las iglesias aquí, en el tiempo que tengo, siempre hay gente que dice, algunos que han venido conmigo me dicen, pastor, Dios me habló y me voy a ir del templo? Yo siempre les he dicho esto: a Dios no lo metas en esto, porque si Dios te habla, dame un texto. Porque si Dios habla, ¿habla en dónde? Y alguien maduro que viene y me dice, pastor, es de que Dios me dice que me voy para otro lugar. Bueno, yo siempre le he dicho, con todo respeto, no meta a Dios en esto, porque puede ser su carne, que es posible un 99%. Pero donde quiera que usted vaya, sea cristiano, y sea cristiana de verdad y de testimonio. Yo no puedo aceptarle que es Dios el que le está hablando, porque si es Dios, su palabra tiene que darle a usted un respaldo. Y eso, hermanos, porque a veces nos dejamos mover en nuestras emociones. La palabra entonces nos habla y nos dice que es posible que un cristiano se desligue de Dios, abrace otras cosas y diga, me voy detrás de esto. Y esa es la advertencia, hermano. ¿Sabe quién es la persona que más lo puede traicionar a usted? ¿Sabe quién es? Usted mismo. Su carne, su emoción, su pensamiento. Lo único que no puede fallar es la palabra de Dios. Y cuando usted sienta o perciba que Dios le está hablando, que se lo confirme en la palabra y después tome una decisión, porque puede estar corriendo el peligro de apostatar. Esta palabra es para usted y para mí, y es para todos. Tenga cuidado con su vida espiritual, porque después de estar allá afuera, quién sabe si pueda regresar. Solamente su misericordia. Vamos a dejarlo ahí. Recuerde que nos quedamos en Gálatas. Nos falta de Filipenses, ¿hasta dónde? Véngase la siguiente semana, póngase de pie. Que Dios nos ayude. Incline su rostro. Dios,
Gracias por tu palabra. Oh Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Guárdanos de no caer, guárdanos de no retroceder. Guárdanos, Señor, de que pueda llegar en nuestra mente el apostatar. Te pido por tu iglesia, anímala a seguir adelante, a abrazar la fe en Jesús permanente y constantemente, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús.